quisieron poner un nombre, Dios te está diciendo: mío eres tú, mi siervo eres tú. Yo te he escogido desde el vientre. Antes de que sea un embrión, ya los ojos de Dios estaban puestos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Y a su nombre. Y cuando estamos de esta manera, iglesia, amén, allí vemos dos maneras que el Señor habla. Cuando nosotros estamos en pruebas, en lucha, nos olvidamos de que tenemos un llamado. Nos olvidamos que hemos recibido un legado, y ese legado que hemos recibido es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un manto allí, aleluya, que vos lo tenés que proteger, lo tenés que cuidar. Y esto me trae a la memoria en el libro del Génesis, una familia, amén, que allí entre hermanos luchaban por un manto, pero ese manto, aleluya, no cabía en el cuerpo de nadie, solamente en el llamado. Decí conmigo: en el llamado. Amén. Y el manto que tú portas, aleluya, no es el mismo talle del que está detrás tuyo. Cada uno portamos un legado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos lo están creyendo en esta noche? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces vemos lo que el Señor dice en su palabra. Y mira, dice: la manera que habla Dios no es como la manera que hablamos nosotros. Porque Dios en el versículo 3 te dice: y me dijo, amén, mira lo que dice Dios: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Esta es la manera que Dios nos habla. Y a veces cuando estamos, iglesia, allí, amén, en medio de tanta depresión en el llamado, nos olvidamos que somos su siervo. Nos olvidamos que somos su pueblo. Y cantamos muchas veces: somos el pueblo de Dios. Y cuando vienen las pruebas, ahí es donde nos olvidamos. Amén. Porque cuando uno está deprimido, iglesia, entran cosas que no tienen que entrar. Amén. Una presión interna y una presión externa. Yo me acuerdo en mi juventud, hace muchos años, cantaba en el mundo. Yo lo he contado, primera vez que lo voy a contar acá. Amén. Cantaba en el mundo, y cuando allí me habían firmado un contrato, yo no me presenté porque me habían presentado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde la infancia tocaba la guitarra, y en el momento que yo me tenía que presentar le dije no. Y me dice a aquel que me había hecho un contrato, me dice: mira que te puedo llevar preso, porque es la realidad. Entonces le dije yo: no importa. Y el pastor me dijo en ese momento: bueno, tenés que decidirte. Por los altos parlantes yo escuchaba mi nombre en esta noche, la voz joven de Víctor Río. En aquel tiempo, te estoy hablando hace mucho, amén. Ahora estoy convertido, amén. Y a su nombre. Y anunciaban por los parlantes allí la voz del joven Víctor Río, amén. Y no me presenté. Y el pastor me dijo: vos tenés que tomar una decisión para quién vas a cantar. Y esa fue la noche decisiva. Decí conmigo: noche decisiva. Decirle al que está al lado tuyo: hoy puede ser tu noche decisiva. Porque Dios en esta noche puede romper toda depresión. Decirle, amén. Aunque la persona que está al lado tuyo quizás no tiene un llamado, pero en el tiempo te vas a dar cuenta de que tiene un llamado, de que tiene un legado. Porque Dios es así. No lo digo yo. La palabra dice: antes de que sea un embrión, los ojos de Él estaban puestos sobre ti. Por algo estás sentado aquí. Amén. Hoy estás sentado, pero el día de mañana vas a estar en un púlpito. El día de mañana vas a estar predicando la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Entonces vemos en este capítulo, versículo 3, cómo habla Dios. El versículo 4, cómo habla una persona que está frustrada. Mire, ponga los ojos en el versículo 4. Pero yo dije, cuando nos sentimos frustrados, defraudados, ya no es nuestro, amén, no es el pensamiento de Dios. Por eso yo le tiré desde el principio y le vuelvo a tirar, amén, la palabra unánimes, que dice en Hechos de los Apóstoles, significa una sola mente. Decí conmigo: una sola mente. Y cuando hay una sola mente, escucha lo que te voy a decir. Cuando hay una sola mente, ocurre el de repente de Dios.
Y de repente, dice capítulo 2 de hecho, y de repente, y cuando somos de un solo pensamiento, una sola mente, es donde la iglesia va a explotar en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a repartir lenguas de fuego. Y la iglesia va a ser bautizada, va a ser llevada a otro nivel. No sé si lo estás entendiendo en esta noche. Aplaudí al Rey de Reyes en esta noche. Aleluya. Sí, Señor. Y a su nombre. Vemos la forma, el vocablo de Dios. En el versículo 3, en el versículo 4 vemos, amén, cómo uno habla cuando se siente frustrado. Pero yo dije, el yo de la persona, el yo. No voy a soportar, no voy a poder. Es mucho la carga, es mucho la presión. Y yo compartí con el siervo allí en la oficina. Y las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo es esta: Padre, déjame ir a mí a dar la vida por ellos. El Padre le dijo, pero mira que dar la vida por ellos te va a costar todo, vas a sufrir, te van a matar. No importa, porque para eso he venido, para demostrarle mi amor, para demostrarle que yo los amo con todos sus errores, con todos sus defectos, aún con todas sus virtudes. Y Él cumplió, iglesia. Y por eso dice al principio de la palabra de Dios: oídme, pueblo, escuchen. Los que están cerca, los que están lejanos, amén, los que están en el vientre. Esto me trae a la memoria, mi hija está presente en estos días ya, amén. Pasa a ser, amén, se casa en estos días, faltan 2 días, amén, gloria a Dios. ¿No le dan un aplauso al Rey por eso? Amén. Y yo me acuerdo, amén, cuando mi pequeña allí estaba en el vientre de mi esposa, yo le cantaba una alabanza. Y cuando ella nació, yo le pregunté, amén, cuando ya tenía noción y podía hablar, le pregunté: ¿vos te acordás la alabanza que yo te cantaba cuando estabas en la panza de mamá? Sí, me dice, y me empezó a cantar. Por eso se cumple la palabra, amén, en el vientre, en el vientre, en el vientre, en el vientre. Y yo te digo algo, yo lo interpreto de esta manera porque es la revelación de la palabra de Dios. Y yo te digo algo, iglesia, y te digo y te suelto esta palabra: todo varón, toda hija, amén, tóquese la panza, la que son mamás, todas las que han sido mamás, tóquese la panza, amén. ¿Te acordás cuando tu bebé, amén, tu niña, tu niño pateaba? Amén. Y yo te hago esta pregunta, yo lo hice ya esta pregunta. Tu bebé vive, amén, tu bebé vive. Y la palabra dice, amén, pasarán por las aguas. El bebé dentro de la panza, ¿qué tiene? Agua. Pasarás por las aguas y no te anegarán. Pasarás por el fuego y no te quemarán. Si tu bebé, estando en el vientre, soportó esa agua, cuanto más cuando la palabra te dice: pasarás por las aguas y no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Esto es palabra de Dios para la iglesia. Yo no sé lo que estás viviendo, pero la palabra viene direccionada de parte del Espíritu Santo en esta noche. Y a su nombre. Y hay una versión que quizás usted conoce, amén. A mí me encanta tener en nuestro hogar, amén. Con mi esposa tenemos mucha literatura, muchas Biblias, amén. Y hay una versión, la versión allí interconfesional, amén. Anótelo si usted quiere, amén, buscarlo en su casa. La versión interconfesional dice, amén, allí: sin embargo, yo me dije, he trabajado inútilmente, aleluya, y he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. Lo que hago es por el poder de Dios. ¿Escuchó? Lo que hago es por el poder de Dios. Esta es una versión, amén, interconfesional. Es una versión nueva. Y me encanta por lo que dice, porque nosotros todo lo que hacemos muchas veces nos quedamos sin fuerza, y el Señor nos habla en su palabra que el Señor renueva las fuerzas como el búfalo. Si vos estás caído, amén, el Señor te va a levantar nuevamente como el águila.
Amén. Muchas versiones, muchas predicaciones hemos escuchado allí. Amén. Del águila, quizá, amén, se te ha predicado, quizás estudiaste, amén, allí palabras sobre lo que es el águila. Pero hay una parte que quizá usted nunca le han enseñado, nunca han tocado esta parte. Yo lo quiero tocar en esta noche, porque yo lo sé, amén, lo que vos estás viviendo. Yo sé que cuando lo llamé a Juan Carlos allí, amén, al siervo de Dios, amén, me dijo, amén, amén, sí, te vamos a estar esperando. Pero yo te digo algo, iglesia. La versión del águila todos conocemos que sube, amén, hacia arriba, amén, y desde allí, amén, observa todo. Pero hay una versión del águila que cuando el águila está entre el lodo, amén, decí conmigo, entre el lodo. Las águilas que están allí sobrevolando en las alturas, ¿saben la preocupación que tienen por el águila? Es amén, porque está, escuchá lo que te voy a decir, esa águila que está entre el lodo, amén, que perdió el plumaje, que perdió el pico, entre el lodo ella está haciendo fuerza, tratando de sobrevivir. No sé si lo estás entendiendo en esta noche. Esa águila que ya no tiene fuerza, pero desde allí arriba, amén, los que están volando le están diciendo: te vamos a seguir arrojando carne. Y la palabra de Dios dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cada vez que estés en problemas, cada vez que estés en dificultades, amén, hay una palabra direccionada de parte de Dios. Vas a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre aplauda al Rey en esta noche, iglesia. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Y quién salva? ¿Y quién está en este lugar? Amén. Entonces tenemos que invertir nuestro tiempo, invertir nuestro trabajo, invertir nuestro compromiso con nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces decimos: siervo, yo lo he probado todo. Y yo le digo: mentira. ¿Cómo? Lo he probado todo. Amén. Estamos como aquella mujer, amén, que dice en el Nuevo Testamento: he gastado todo, he recorrido todo, pero había una puerta que nunca había tocado. Usted conoce la escritura y sabe de quién te hablo. Había ido a los mejores médicos y no tenía respuesta. No podían encontrarle la solución por lo que ella estaba viviendo. Pero cuando Jesús allí, amén, siente que salió virtud de él, se terminó su problema. Todo problema se soluciona cuando nosotros corremos a los pies de Jesús, no cuando huimos. El problema comienza cuando tenemos un llamado amén, y queremos huir. Queremos dejar todo. Amén. Queremos dejar todo, queremos, amén, abandonar todo. Y ahí comienza el gran dilema, el gran problema. Ahí donde entramos en depresión. Pero yo hablé con el Señor, pero yo dije las palabras tuyas. Usted lo está escuchando. Y Dios te dice: pero yo dije, amén, allí he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Cuando reconocemos, iglesia, que no tenemos fuerza, amén, que muchas veces decimos: lo he probado todo, o decimos: yo lo di todo. Mentira, porque hay alguien que dio todo. Amén. Y volvemos a caer, amén, volvemos a estar en desánimo. Y mira, cuando Dios habla, no está hablando a cualquier hombre. ¿Sabes a quién está hablando? A Isaías. Porque todo siervo de Dios pasa su momento de desierto. Usted mira desde el Génesis, nadie se salvó del desierto. Nadie se salvó de la prueba. Nadie se salvó del dolor. Lo único que nos salvamos es de la muerte, porque hay alguien que murió por nosotros. Eso sí, amén. Pero nadie se salvó de la prueba, nadie se salvó del desierto. Nadie. Ni Jesús se salvó del desierto, porque dice: y fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado.
Aún en el Viejo Testamento nos habla la palabra de Dios. Mira que te he traído todos estos años, amén, para probarte. Usted, amén, yo creo que escuchó esta palabra hace días atrás. Mira que te he traído estos 40 años para probarte. Ay, Señor, tantos años me vas a seguir probando. Sí. Porque tenés un legado, tenés un llamado de parte de Dios. Hay algo que el Señor puso sobre tu vida y es un manto que a nadie le pertenece, que es solamente tuyo. Y ese manto es el poder de Dios sobre la iglesia de este lugar. Aleluya. Aplauda al que vive en esta noche. Y a su nombre. Entonces vemos que este varón, iglesia, estaba pasando su momento. Josué pasó su momento. Amén. Moisés pasó su momento. Elías pasó su momento. Eliseo. Te puedo nombrar todos los que pasaron su momento de desánimo en el llamado. Que se escondían en cuevas. Usted lo sabe. Pero a veces necesitamos que alguien venga y nos refresque la memoria diciéndote, no, ese lugar no es tuyo. Vos tenés que seguir. Reprender al desánimo. Reprender al desgano. Amén. Yo me atrevo a decirle al que está al lado tuyo, es tiempo de que te levantes. Vamos, dígale de nuevo, porque usted no sabe cómo está la persona que está al lado suyo. Usted no sabe la persona cómo está, la que está detrás suyo. Amén. Quizás viene a la iglesia, amén, y no tiene respuesta todavía, pero entra en desánimo. Y cuando entramos en desánimo es donde allí, amén, abandonamos todo, nos queremos ir. Mira su nombre. Decí conmigo compromiso. De nuevo, dígalo conmigo, compromiso. Por tercera vez diga compromiso. ¿Sabe que en medio del compromiso a veces entra la depresión? Ay, ¿cómo apóstol? Sí. Cada siervo que yo le he nombrado tenía un compromiso, pero entraron en depresión porque era mucho la persecución. Amén. Era mucho la presión. Eran muchos los enemigos. Eran muchos los ejércitos que se levantaban contra ellos en el tiempo antiguo. Amén. Antes era, amén, cuerpo con cuerpo. Hoy no es así, iglesia. Hoy es, amén, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6 en adelante lo dice, amén. Contra huestes espirituales de maldad, amén, de este siglo, de este tiempo significa. Y la maldad cada día se multiplica más. Los principados cada día se multiplican más. Amén. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia se tiene que capacitar. Porque, amén, hay espíritus territoriales, hay espíritus regionales, hay espíritus, escucha lo que te voy a decir, con rangos superiores. Amén. Que usted va a tener que hacer guerra constantemente. Amén. Preparar el arsenal y a su nombre. La iglesia necesita en este tiempo, escuchar lo que te voy a decir, amén, allí tener un lugar como si fuera un supermercado, amén. En un supermercado usted va a encontrar de todo, amén, lo que necesita. Y cuando nosotros tenemos allí, aleluya, un lugar, aleluya, de guerra, un lugar de estrategia, un lugar donde nos arrodillamos, amén, vamos a tener acumulación de oración. Y cuando la iglesia tiene acumulación de oración, es donde el enemigo se va a tener que ir, es donde la depresión se va a tener que ir, es donde allí la amargura se va a tener que ir, porque cuando la iglesia se pone en las manos de Dios, el infierno no puede prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos lo están creyendo en esta noche? Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Muchas veces decimos nunca todo y todo nunca. ¿Cómo? Nunca y todo nunca. Y Dios te dice en su palabra, amén. Mira lo que te dice Dios en el versículo 1. Jehová me llamó. Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama. No es a la puerta de tu casa, no. Es a la puerta de tu corazón. ¿Amén? Porque Él quiere entrar. Y cuando Él entra, trae cambios. Jesús, cuando andaba por las calles de Jerusalén, Samaria y muchos lugares más, pregonando el evangelio, predicando la palabra,
En un momento se encontró con aquel joven pequeño que le dijo: desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando Jesús entró, su vida cambió. Cuando Jesús entra en tu corazón, es donde va a producir cambios tremendos. Comienza por la cabeza y termina ganando una familia entera. No sé si lo estás entendiendo en esta noche. Aleluya, santo. Sí, Señor. Miren lo que dice la palabra: Jehová me llamó, tuvo mi nombre en memoria, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con su sombra, como saeta bruñida, me guardó, amén, en su aljaba. Pero yo, dice, aleluya, y a su nombre, amén, y a su nombre. Tenemos que pensar y hablar como nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero cuando estamos en frustración, amén, entra ese espíritu de sordera. Decí conmigo: espíritu de sordera. Pensamos que Dios nos oye, amén, que Dios nos abandonó. Y cuando estamos de esa manera, iglesia, comienzan a moverse todas las emociones por dentro y por fuera. Nos volvemos emocional. Y Dios no es un Dios emocional. Dios es un Dios de fuego y fuego consumidor. ¿Cuántos lo creen? Punto número 1, anótalo si trajiste apunte. ¿Sabe lo que hace el desánimo? Amén. Comienza a trabajar mentalmente, logra algo, amén, por dentro y por fuera, amén, que nunca quizás hemos vivido, y es una sobrecarga de pensamiento. Entra el afán, amén. Es como allí un resultado tan, pero tan tremendo, que comienza a carcomer por dentro y por fuera. Si me comparten Mateo 6:27, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mateo 6:27. Lo que Jesús habló a sus discípulos, teniendo llamado. Mire lo que dice. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es mañana y se echa en el horno, Dios la viste, así lo hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Amén. Nos habla del afán, porque nos afanamos muchas veces, iglesia, en medio del llamado. Nos afanamos cuando estamos viviendo tiempos de crisis, amén, tiempo de escasez. Y también a veces nos olvidamos de Dios cuando estamos bien. Ay, ¿cómo? Sí. No sea cosa, Deuteronomio dice, no sea cosa que yo te enriquezca y te olvides de mí. O sea que tenemos las dos partes. ¿Amén? Las dos partes. Bueno, ya estoy bien, ya no necesito de Dios. Dios me enriqueció. Voy ahí cuando puedo, cuando me sobra el tiempo. Y cuando más lo necesitaste a Dios, Dios estuvo allí, te abrigó, te sostuvo, te levantó, te sacó del lodo, puso un plumaje nuevo, como aquel padre al hijo pródigo. Amén. Te comprometiste con Él, amén, volviste a Él, le pediste perdón: Señor, acá estoy, restáurame, sáname. Y Dios en su infinita misericordia te volvió a restaurar, te volvió a levantar, cambió el manto allí, aleluya, que estaba andrajoso, puso un manto nuevo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Cuántos lo creen? Aplaudilo a Dios en esta noche, iglesia. Paro, sigo. Amén. Ya falta poco, amén. Téngame paciencia, amén. Mire que yo vengo más lejos que usted. Es su nombre. Entonces, le hablaba del espíritu de sordera, amén, que no te deja oír a Dios. Y trabaja en las emociones. Entra el desánimo, amén. Comienza a trabajar mentalmente. Logra algo que nunca habíamos alcanzado. Y es una sobrecarga de pensamiento, el afán, amén. Trabaja
Y ese es el resultado de todo lo que le estoy enseñando y lo que le estoy leyendo. Es el afán. Amén. Decirle que está lo tuyo. Aprende a descansar en Dios. Amén. Dígale de nuevo. Aprende a descansar en Dios. Amén. Por eso la palabra dice, amén, los trabajados, los cargados, amén, que vengan a Él. Dios conoce lo que sobrellevamos, lo que cargamos. Dios conoce a los papás que son responsables, que se levantan a las 3 de la madrugada, a las mamás, amén, que pasan los fríos, esperando los micros allí, amén, diciéndole, mi amor, vos sabés que tal hora vuelvo, y quizás se le complicó en el trabajo al papá o a la mamá, amén, y ellos como cabeza hogar tienen que traer el sustento. De la misma manera Dios nos habla en esta noche, te trae el sustento para que en medio allí, amén, de tu depresión, vos te olvides de tu depresión, porque estás recibiendo una palabra direccionada de parte de nuestro Dios. Aleluya. Y yo te voy a decir algo, iglesia, que siempre las oportunidades de Dios llegan en los momentos de más crisis, de más crisis. ¿Amén? Las oportunidades de Dios siempre llegan en los momentos de más crisis. Y cuando llega esa oportunidad, entonces decimos, Señor, gracias porque me escuchaste, Señor, gracias. No nos alcanzan las palabras para decirle a Dios, gracias. Gracias porque me saliste al encuentro, gracias porque te acordaste de mí. Gracias, Señor, porque hoy me doy cuenta que tú vives, que eres real, que siempre estuviste a mi lado. Pero cuando estamos tan llenos, iglesia, allí de preocupaciones, cuando estamos tan ensimismados, pareciera que Dios no está. Y escuchá lo que te digo. Cuando vos sentiste eso, ¿te lo digo o no te lo digo? ¿Sabes cuál es el proceso? El proceso del silencio de Dios. Y el proceso del silencio de Dios nadie lo queremos pasar. Porque queremos, amén, hasta quitarnos las ropas, amén. Queremos, nos golpeamos nosotros mismos, golpeamos, no sé, la mesa. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué tengo que soportar esto? El silencio de Dios. ¿Amén? Pero está la otra parte también. Cuando está la gloria de Dios, amén, saltamos, reímos, corremos, danzamos. Ay, Señor. Cuando hay milagros, todo, vio, gloria a Dios, esto, que caminó un paralítico, gloria a Dios. Pero cuando está el silencio de Dios, nadie lo quiere vivir al silencio de Dios. Nadie quiere pasar el silencio de Dios, pero lo tenemos que pasar. Lo tenemos que pasar. Si lo pasaron los siervos de Dios, amén. Cuando ellos oraban y oraban y oraban, y esto lo está en el Viejo Testamento, dice que el cielo se volvió de bronce. El silencio de Dios. Que la oración es como que pega allí y cae de nuevo. Que pega allí y cae de nuevo. Y pega allí y vuelve a caer de nuevo. Y entonces decimos, Señor, ¿dónde estás? Mira lo que está sucediendo en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en mi matrimonio. ¿Amén? Y entonces es donde Dios te dice en su palabra, mi siervo eres tú. Yo te he escogido desde el vientre. Yo te he llamado. De esa manera te habla Dios, para que vos tomes aliento en medio de tantas desazones, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas que todos los días vivimos, amén, batallas distintas, problemas distintas, luchas distintas, amén. Todo, porque no todos vivimos lo mismo. La prueba de tu hermano no es la misma que está viviendo vos mismo. La prueba de tu hermano quizás es mayor y quizás tu prueba es tan pequeña y vos te estás haciendo un problema tremendo. Y a su nombre, y a su nombre. Ya casi estoy terminando, amén. ¿Cuántas veces estuvieron allí en desánimo? ¿Hay alguien aquí que estuvo en desánimo? Levante su mano, no tenga vergüenza. Amén. Porque el juez es Dios. Yo no he venido, amén, a imponer. Levante su mano de nuevo, los que han estado en desánimo. Amén.
Los que han estado allí, amén, en desilusión, que se sintieron desilusionados. Levante su mano, no tenga vergüenza. Amén. Ay, Señor. Y cuando entra la desilusión, por algo viene la palabra de Dios. El título dice Israel amén, Israel siervo de Jehová. Ya el título le estaba diciendo todo, pero tenía que vivir, amén, el proceso. Decir conmigo el proceso. Y cuando entra, amén, el desánimo, después entra la desilusión. Decir conmigo desilusión. De nuevo, diga conmigo desilusión. ¿Y sabe lo que es la desilusión? Es la frustración, es lo opuesto a la fe. Es lo opuesto a la fe. Porque la fe, amén, es la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Es lo opuesto a la fe, la desilusión. Me siento desilusionado, abandono todo, me voy de este lugar, dejo todo. Amén. Y vayamos donde vayamos, nos vamos a sentir, iglesia, es como que nos vamos a encajar. Porque Dios donde te plantó es allí donde te va a levantar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y te lo vuelvo a reiterar. Hechos 1 dice unánimes. Amén. ¿Vos querés recibir el Espíritu Santo? Amén. Lo vas a recibir, pero cuando tengas un mismo pensamiento, una sola mente. Los discípulos estaban en una sola mente y fueron embestidos por el poder del Espíritu Santo. Yo sé que esta iglesia va a ser embestida por el Espíritu Santo, que van a tener un solo pensamiento. Amén. Y después de escuchar lo que te voy a decir, amén, esto está bueno. Después que el Espíritu Santo te bautice, es donde Dios te va a levantar. No lo digo yo, la palabra hecho, amén, fueron levantados. Amén. Creció, amén, la iglesia como va a crecer en este lugar. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Creció la iglesia. Se multiplicaban las almas. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor haga milagro a través de su vida, de su persona? Amén. Dios lo puede hacer, pero tenés que tener una sola mente, estar unido al cuerpo. Amén. Dar problema no, traer solución. Gloria a Dios, traer solución. Amén. Porque el que trajo solución a tu vida, ¿cómo se llama? Jesús. Cuando vos estabas en problema, amén, allí, aleluya, o te hacías problema, Él te trajo la solución para todo. ¿Cuántos lo están creyendo? Aplaudió al Rey en esta noche, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Y miren lo que dice capítulo 49, el versículo 5, dice: ahora pues, dice Jehová. Amén. Estamos en el libro de Isaías 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre. Y mira lo que te dice el Señor. Para hacer que, dígalo más fuerte, su siervo. Para hacer volver a él, a Jacob. Mira el trabajo que tenés. Amén. Tremendo. Y a su nombre. Ay, pero apóstol, este es más duro que Pedro. No importa. Y a su nombre. Jamás no sabe los dolores de cabeza que me da. Este hijo que tengo, esta hija no sabe, apóstol. Si usted, amén, pasara por mi casa, decirle al Señor que pase y vas a ver el cambio tremendo. Decirle al Señor que entre a tu hogar, que entre en tu familia, vas a ver el cambio tremendo. Los dolores de cabeza que te dan van a desaparecer, porque es la solución para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para todos tus seres queridos. ¿Cuántos lo están creyendo? Y sigo diciendo la palabra de Dios, amén. Allí, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, para congregarle a Israel. Justo hablaba con el siervo. Este es tu Israel, amén, es el lugar donde vos tenés que predicar, en las calles, amén, en todos los lugares como se hace en este lugar, amén, ganar almas para el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será, ¿qué dice? Mi fuerza. Y miren lo que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob
y para que restaures, mira el trabajo que tiene la iglesia, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero. ¿De dónde? De la tierra. Dale un fuerte aplauso a aquel que está en este lugar. Aleluya. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿querés que Dios te hable? Cambia tus palabras, decile. Aleluya, y a su nombre. Mira todo lo que el Señor te dice en su palabra, y a veces pasamos de largo la hoja. Ay, no me gusta este capítulo. Esto es para los siervos. Si vos tenés un llamado, vos portás un manto. No esto, amén, terrenal. Un manto, amén, que le costó la vida a nuestro maestro. Un legado que le costó la vida a nuestro maestro. Y por eso Dios te habla abiertamente en su palabra, amén. Y el Señor te dice, amén, que Él te dará la fuerza, que eres su siervo, amén. Digan lo que te digan, amén. El Señor te está hablando en esta noche, amén. Y el Señor te trajo en esta noche para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. No solamente en tus familiares, sino hasta lo postrero, hasta los lugares donde vos no conocés. Es hasta ahí donde Dios te va a llevar. ¿Cuántos lo están creyendo en esta noche? Y a su nombre, y a su nombre. Dale otro fuerte aplauso al que vive. Cuando estamos en depresión ya termina, amén. No sé si es tarde, siervo. Pero cuando estamos en depresión, iglesia, amén, cerramos la puerta, ¿vio? Y yo ya se lo dije, el Señor está a la puerta y llama. Cuando estamos mal, nos tiramos en una cama. ¿Y sabe quién es el testigo? No es tu familia, no es tu esposo, no es tu hija, no es tu hijo. ¿Sabe quién es el testigo de todas tus noches de dolor, de quebranto? Es tu almohada, que amanece lleno de lágrimas, amén. Tus angustias, amén. Tus rencores, tu dolor, amén. Tus pruebas, tus luchas. Tu almohada es el testigo más fiel que vos tenés. Todos tus pensamientos están plasmados allí. Amén. Todos tus quebrantos, todos tus dolores. Porque cuando estamos mal, amén, nos tiramos en la cama y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos. Y tu mejor compañera quizá en ese momento vos decís, es mi almohada. Nadie me entiende. Nadie me comprende. ¿Cuántas veces quizás estuviste así? En depresión, en medio del llamado. Yo ya se lo dije, Elías era un hombre de pasiones y sufrió un momento de depresión en el llamado. Todos vamos a pasar por lo mismo, pero hay algo que vos tenés que hacer, como dijo Jesús, amén. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa eterna. Viva lo que vivas como hijo, como hija de Dios, amén. Estés sobrellevando o cargando, amén. Allí siempre va a haber una trampa de parte del enemigo, porque él exagera, iglesia. Es un ser que exagera allí para que nosotros abandonemos todo, que dejemos todo, amén. Y a su nombre. Y cuando entramos en depresión, entra ese espíritu de victimismo. Ay, Señor. Y comenzamos a decir, todo está mal. Amén. Dios no habla, amén, conmigo. ¿Y sabes qué? Dios nos habla en todo momento. En todo momento el Señor nos habla. Y para terminar, lo que dice el Señor, dice, pero, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También di por luz de las naciones. Ya te está diciendo, di. O sea que Él te dio una responsabilidad tremenda. Di, te está diciendo. Te entregó algo. ¿Amén? Ahora nos toca a nosotros como iglesia, amén, cumplir ese llamado. Cumplir con lo que el Señor puso en nuestras manos. Y si el Señor puso algo en tus manos, es porque confía en tu persona. Ahora está la otra parte. Vos tenés que confiar en lo que Dios hizo por ti. Vos tenés que confiar en lo que Dios puso, amén, en tus manos. Y quizás es como, amén, allí
como un carbón encendido no lo podemos tocar. Amén. Con nuestras manos nos